Para esto vamos a saludar a esta hora al doctor Carlos Andrés Clavijo Prado, neurólogo especialista en epileptología. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, para mí un placer acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hoy en día es muy importante, y estábamos repasando las cifras, y tenemos entendido que muchos de los casos de epilepsia pueden llegar a ser prevenidos. Quisiéramos que usted nos guiara para aquellos oyentes, para aquellas personas que nos están escuchando en este momento y que tienen epilepsia o conocen o tienen algún caso cercano, ¿cómo podríamos ayudarlos? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, en este momento a mí me parece importante primero decirles que la epilepsia representa casi el 1.5% de la población mundial, o sea que tenemos alrededor de entre 60 y 70 millones de pacientes con epilepsia en el mundo. El término de previsible en este momento depende de la causa que pueda estar generando la epilepsia. La epilepsia inicialmente se asoció a factores que en algún momento fueron más místicos. Entonces, si ves, desde el inicio de la humanidad se asociaba a demonios, a exorcismos, y luego se vino entendiendo un poquito más este proceso, y no es más que una disfunción en un grupo de neuronas que lo que hacen es dar descargas eléctricas y van a haber unas manifestaciones. Hoy en día se sabe que la epilepsia no solamente es la parte motora, las contracciones, los movimientos, que sea lo más fácil de evidenciar, sino que también hay otras series de epilepsias donde ni siquiera hay movimiento o el paciente puede desconectarse. Se puede prevenir, digamos que en situaciones como en traumas, cuando la epilepsia es causada por traumas cráneoencefálicos, digamos que haciendo un buen seguimiento y evitando sangrados o lesiones importantes sobre el cerebro, uno pudiese tener un menor riesgo de estas convulsiones. Los pacientes que ya son diagnosticados, hay que encontrar la causa y tener un medicamento adecuado y un control adecuado por un grupo experto en el tema. Doctor, a esta hora nuestros oyentes quieren participar de esta entrevista, por eso quiero que saludemos a Angélica. Angélica, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestro especialista? Buenas tardes, yo me encuentro en la ciudad de Bogotá. Y la pregunta para el especialista, pues yo no tengo problemas epilépticos ni nada, lo que pasa es que yo soy una paciente diagnosticada con depresión crónica. Y mi pregunta es, ¿una persona diagnosticada como el diagnóstico que tengo yo es peligrosa para las demás personas o para uno mismo? No entendí bien la última parte, que si una persona con el diagnóstico que tiene ella ¿es peligroso para qué? Para las otras personas o incluso para ella misma. Ok, bueno, si vamos a hablar de la depresión, aprovecho un poco para hablar de depresión y epilepsia. Mira que la causa más frecuente de epilepsia es una enfermedad que se llama esclerosis mesial temporal, y es básicamente la atrofia de una estructura pequeña que está en el lóbulo temporal. Este tipo de epilepsia se ve vinculado con epilepsias en la infancia y fiebre o meningitis en la infancia, y es asociada a altos, digamos que de una manera frecuente, a cambios en la emoción. Son pacientes que sufren de depresión continuamente o ansiedad, y eso hace que de pronto el relacionamiento con su entorno, con amigos, con familia, se torne un poco complicado porque el resto del entorno social no comprende muy bien esos cambios anímicos. En la población total, la depresión sigue siendo una manifestación del ánimo o trastorno del ánimo frecuente, pero en los pacientes con epilepsia es aún más. Y la depresión propiamente, ahorita para contestarle a la paciente, es un proceso más allá de solo la emoción. Hoy se sabe que es una mediación de químicos y de neurotransmisores en nuestro cerebro, sustancias que producen finalmente un proceso inflamatorio en nuestro cerebro. Por eso la condición hoy en día de depresión termina siendo nocivo para la salud del paciente que la padece, pero también el entorno finalmente de él se ve afectado por las reacciones, puede verse afectado el trabajo, puede verse afectado finalmente la vida en pareja o familiar. Debe tener, digamos que asesoría y apoyo por grupo de psicología y neuropsiquiatría. También nos llama Hugo. Hugo, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Estoy en la ciudad de Bucaramanga
soy un paciente con trastorno de estrés postraumático. Fue militar. La pregunta es, hace 2 años empecé a sufrir desmayos como epilepsia y no sé si es consecuencia del estrés postraumático o la depresión o la ansiedad que esto trae, o si los medicamentos que estoy tomando por psiquiatría traen como consecuencia estos desmayos que parecieran que fuera epilepsia. Muchas gracias. Muchas gracias al oyente. Realmente la pregunta es muy interesante. El 30% de la población que padece de epilepsia pueden tener otros eventos que se llaman eventos paroxísticos no epileptiformes. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces los cambios anímicos pueden producirnos síntomas. Hoy en día se llaman trastornos funcionales. Entonces, estos fenómenos que nos marcan emocionalmente pudiesen verse representados en alguna manifestación en nuestro organismo. Entonces, es muy importante que sea visto por un grupo experto en epilepsia y diferenciar lo que él dice, diferenciar si realmente es un evento paroxístico no epileptiforme, que lo que requeriría es manejo con psiquiatría y neuropsicología, obviamente con un neurólogo acompañando, porque eso es de manejos multidisciplinarios, o si en realidad estamos ante un cuadro clínico de epilepsia. Que el estrés postraumático genere epilepsia no es lo más usual. La epilepsia probablemente es la manifestación o de traumas o de accidentes cerebrovasculares o de infecciones, genética, autoinmune o en algunos casos simplemente de etiología desconocida, ¿sí? Pero normalmente yo le sugeriría al oyente que fuese visto en un grupo de epilepsia. En Bogotá hay varias instituciones que pudiesen verlo y asesorarlo, hacerle los estudios que requiera, porque hay pacientes que, según las estadísticas, el 30% de pacientes que andan con diagnóstico de epilepsia no la tienen, o son producto de un error diagnóstico eléctrico o de un error diagnóstico clínico. Entonces es muy importante que estén bien asesorados y claros con el diagnóstico. Doctor, en nuestra línea de WhatsApp, que también nos escriben los oyentes, nos pregunta Adiela. Tengo una pregunta: cuando alguien tiene epilepsia y fuma marihuana, ¿esta le sirve o al contrario le hace más daño para dicha enfermedad? Muchas gracias. Muchas gracias, Adiela, por esa pregunta. Hoy en día que estamos como en el boom de la marihuana, lo digo de esta manera porque la sustancia es el delta-9 tetrahidrocannabinol y digamos que le han atribuido cantidades de beneficios a la molécula. Realmente el cannabis produce más de 100 terpenofenoides, o sea, 100 sustancias. De todas ellas, el cannabidiol puro es el único que ha mostrado efectos benéficos para la epilepsia. No obstante, digamos que la gente comienza a comprar estos goteritos que venden de manera de pronto indiscriminada en todas partes, se llaman estratos enriquecidos de cannabis, lo cual no nos garantiza que tenga la concentración adecuada de CBD. Existen productos en el mercado como Neviot, no propaganda pues, pero es el único producto avalado, es cannabidiol puro, y cualquier otro sustrato de cannabis, ya sea por gotas o fumado, no ha demostrado ser efectivo y en ocasiones puede ser incluso contraproducente, aumentando la frecuencia de las crisis. Alba, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes, yo me encuentro en la ciudad de Bogotá. La pregunta para el doctor es la siguiente. Tengo 70 años. Hace como 4 años vengo sufriendo un poco de insomnio, pero a la vez que me quedo dormida es como si estuviera como temblando, no sé, pero yo me me despierto y me miro si estoy temblando y no. Entonces no entiendo qué me pueda estar pasando. Gracias. Te cuento que los problemas de sueño es importante siempre enfocarlos en consulta. La mayoría de ellos, o un gran porcentaje, están vinculados con trastornos del ánimo. Hay que interrogar toda la parte de relacionamiento social. Hay algunos hábitos de higiene del sueño que se recomiendan inicialmente para comenzar a verlos, pero siempre hay que descartar que no exista una enfermedad de base. A veces los trastornos de sueño son la primera manifestación
de algunas otras alteraciones, tanto de tiroides o metabólicas, que habría que estudiar en una consulta apropiadamente antes de hacer alguna recomendación farmacológica. De recomendaciones no farmacológicas: no tener televisión ni irse con pantallas a la cama, ir cómodo, no hacer ejercicio después de las 6 de la tarde, evitar ingesta de café, chocolate o energizantes después de las 6 de la tarde. Doctor, tenemos también una siguiente pregunta de Patricia, una persona que fue diagnosticada con epilepsia mioclónica juvenil y lleva tomando ácido valproico durante más de 12 años. ¿Tiene otra opción de fármacos disponibles, ya que el ácido le produce temblores en las manos? Bueno, una pregunta muy interesante. Hoy en día el tratamiento de cada una de las epilepsias digamos que debe ser individualizado, pero si el diagnóstico es correcto y es una mioclonía juvenil, normalmente responde de manera favorable al ácido valproico. Hay moléculas modificadas de ácido valproico como el divalproato de sodio, que aminora los efectos adversos del ácido valproico y puede ser una opción. La otra que aparece como opción nueva es el levetiracetam. O sea que hay alternativas farmacológicas. Lo que yo le sugeriría es que se acerque a un grupo especializado de epilepsia, porque sí hay otras alternativas que podrían contribuir con la mejoría. Indudablemente el ácido valproico puede darle gastritis, caída de cabello, temblor, que si es el caso, pues debería ser evaluada para intentar o un cambio de molécula o finalmente mandarle divalproato de sodio. Doctor Carlos Andrés Clavijo, por favor, no se me mueva. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Estamos hablando hoy de epilepsia y estamos con el neurólogo especialista en epileptología, el doctor David Andrés Clavijo Prado. Doctor, queremos preguntarle sobre alimentación y sobre los hábitos. ¿Por qué? Porque es bien importante tener en cuenta que la dieta cetogénica, por ejemplo, en muchos casos para epilepsia, se ha utilizado como una gran herramienta terapéutica. Usted cuéntenos desde su experiencia, doctor, ¿cuál es la mejor? Doctor Carlos Hola, Andrés. muchas gracias. Doctor. Carlos Andrés Clavijo. Sí, señor. Sí, doctor. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Lo señor. estoy escuchando. Bueno, perfecto. La dieta realmente en este momento viene siendo un gran aporte dentro del armamentario terapéutico. No es una terapia cetogénica que se pueda instaurar de manera autoformulada, tiene una indicación propia. Se utiliza como un gran recurso en aquellas epilepsias, algunas infantiles, algunas inmunomediadas. En el adulto está dando muy buena, digamos que respuesta, pero siempre guiado por un nutricionista, y en aquellas epilepsias que no responden de manera adecuada a los fármacos. Digamos que un inicio de terapia cetogénica de forma individual en este momento no es lo más recomendado. Existen diferentes tipos de proporciones en terapia cetogénica, tanto la dieta Atkins modificada, que puede armarse de una u otra forma con una nutricionista y con los productos que consume el paciente, pero también vienen suplementos en los cuales uno puede tener relación 1:2 o puede tener relación 1:4, 1:3, 1:2,5 en cuanto a proporción de carbohidratos y grasas. Como les digo, esta terapia debe ser bien indicada en un grupo de epilepsia. No es para, digamos que, iniciarla de forma voluntaria con recomendaciones probablemente de redes. Sin embargo, aquellos que puedan tener una dieta ligeramente rica en este tipo de grasas, pues podría convertirse en un factor inhibidor de las descargas. Carla, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Muy buenas tardes, hablo desde la ciudad de Ibagué. Mi pregunta es la siguiente, doctor Carlos Andrés. Mi hija tiene 26 años, convulsiona desde que tiene 6 meses, tiene epilepsia refractaria con 5 medicamentos a tope. Ella podría paralelamente llevar el tratamiento del cannabis medicinal, pues pienso yo que después de tantos medicamentos y tanto tiempo sería difícil dejar los medicamentos pues de una sola vez. Paralelamente podría ella tomar el cannabis.
Delia, mira que esa pregunta es importantísima. Digamos que uno de los grandes mensajes que debemos aprovechar con esta transmisión que nos permite la W el día de hoy es que la literatura ya ha demostrado que un paciente con 2 medicamentos adecuadamente elegidos, con un mecanismo de acción diferente, si yo tengo un diagnóstico apropiado, no ya agregar un tercero, un cuarto o un quinto no va a ser mayor beneficio y por el contrario sí va a traer más efectos adversos. Está ampliamente demostrado por la literatura. Lo que quiere decir es que si un paciente que esté adecuadamente diagnosticado con 2 fármacos adecuadamente elegidos no está funcionando, no está reduciendo crisis, es muy importante que tu hija sea vista en un centro de epilepsia para tomar decisiones. El 70% de los pacientes responden a fármacos, o sea, 70 de cada 100. Solo 30 de cada 100 no lo hacen y son aquellos que deben ser vistos en el programa de cirugía de epilepsia, porque alrededor del 80% de las epilepsias son focales y podrían tener una terapia quirúrgica. Hoy en día hay procedimientos quirúrgicos para la epilepsia, al igual que implante de dispositivos que procuran mejorar la calidad de vida. Entonces es ver muy bien qué tipo de epilepsia es el que tiene tu hija, definir si en realidad está bien diagnosticada con la mezcla de fármacos adecuada y si es candidata o no a CBD o a terapia cetogénica o a un grupo de epilepsia que pueda indicar si es quirúrgica o no. Doctor Carlos Andrés, a nivel de las emociones, ¿cómo hacen ustedes como médicos para manejar a estos tipos de pacientes en términos de su familia? Porque también cuando el paciente está enfermo, pues esta enfermedad conlleva también tratamiento de la familia. Las personas que lo rodean deben estar muy pendientes, deben estar rodeándolo todo el tiempo, son personas que no pueden permanecer solas. Hola, qué pregunta tan apropiada. Además, nosotros en nuestro centro acá en Cali venimos promoviendo esto a través también de la universidad, de la Liga contra la Epilepsia, y es que nuestros pacientes, cualquiera que sea la patología, deberían ser evaluados por grupos multidisciplinarios sin dejar de lado esta parte de la persona, de su relacionamiento social, de el contemplar el individuo no como un órgano, sino como una persona que pertenece a un círculo social, laboral, académico, familiar, y todo este relacionamiento es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy en día no solamente se habla de la investigación cuantitativa que nos aporta números para comprender un poco mejor las cifras, sino también de la investigación cualitativa, y es esta parte de las emociones de nuestros individuos o de nuestros pacientes. Nosotros particularmente tenemos en nuestros equipos neuropsiquiatras, neuropsicólogos, trabajadores sociales, y por eso es que les digo que deberían buscar estar en manos de un grupo experto en el tema. Hoy las EPS son un poco más conscientes de que los pacientes con epilepsia deben estar en manos de epileptología y todo un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque situaciones adversas en la casa, discordias familiares, disfunción familiar, disfunción de pareja, esto contribuye a que los pacientes no se controlen de manera adecuada, y a veces podría comprenderse esto como que no están mejorando con los fármacos, y lo que pasa es que no estamos abordando esta parte emocional, que es sumamente importante. Como les digo, no solamente en nuestros pacientes con epilepsia, sino en todo tipo de paciente debería ser asumido de la misma forma. ¿Sí? El diabético no va a mejorar si no se comprende muy bien su relacionamiento social. Doctor Carlos Andrés Clavijo, también nos pregunta Teresa a través de nuestra línea de WhatsApp. Tengo una duda, mi hijo a los 4 meses convulsionó y en el hospital le dio una meningitis y tenía una enfermedad congénita que lo remiten a la ciudad de Bogotá. Allá le hicieron la punción lumbar y le dio una epilepsia frontal. Lo trataron con carbamazepina hasta los 7 años. Por fallas en el servicio de salud no pudimos tener más remisiones al especialista. Ahora él tiene 11 años y se queja de un dolor en las extremidades. ¿Será consecuencia del medicamento, ya que él nunca volvió a convulsionar? Pregunta importante también. Digamos que todos los fármacos que decidimos en algún momento utilizar, todos, absolutamente todos, tienen una indicación clínica, pero también tienen unos efectos secundarios de los cuales hay que tener cuidado. La carbamazepina es un bloqueador de canal de sodio
Y finalmente es un muy buen medicamento anticrisis, especialmente en las crisis focales. Focales quiere decir que parten de un lugar muy específico del cerebro y los síntomas que dan uno puede asumir de que vienen de un lugar muy puntual, ¿sí? ¿Qué efectos tienen a largo plazo? Puede generar descalcificación de los huesos y puede generar osteoporosis en aquellos pacientes que tienen más de 3 años de consumo del mismo. Por tal razón, es importante hacerle algunos estudios a partir del 3er año, como densitometría ósea y suplementarlos con calcio. Hay que buscar también otras causas de dolores en las piernas. Los jóvenes pueden tener algunos otros dolores del crecimiento, pero son un poco a edades más tempranas. Entonces habría que ver que se hagan controles para la función hepática, para el sodio, el hemograma, que son efectos que puede tener la carbamazepina y que deben estar controlados. Judy, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor Carlos Andrés Clavijo? Buenas tardes, le llamo desde Cartagena. Mi pregunta es, doctor, hace mucho tiempo yo tuve un desmayo y me mandaron una resonancia, me salió una calcificación en el lóbulo derecho. El neurólogo me dijo que eso puede ser epilepsia. Esto me ocurre a mí como cada 10 o 12 años. Estoy tomando Keppra de 2.000 miligramos. Pero el último episodio que me dio no fue un desmayo, fue como una pérdida del tiempo presente por 12 horas. ¿Es esto epilepsia? Bueno, con la duda puntual del oyente, es muy importante. La epilepsia hoy puede tener, digamos que yo le llamo las diferentes caras de la epilepsia, ¿sí? Pueden haber múltiples manifestaciones de epilepsia, pero cumplen con 3 puntos importantes. Uno es que siempre van a ser de la misma forma, o la mayor parte de las veces es muy similar lo que hacen los pacientes, ¿sí? Se llama estereotipados. La segunda característica es que es paroxística en el tiempo, o sea, se repite cierto periodo de tiempo. Y la tercera es que la mayor parte de las veces es de corta duración. Las crisis usualmente se autolimitan entre 2 y 3 minutos. No hay crisis que duren más. Aquellas que sobrepasan los 5 minutos ya entran en una complicación de las crisis que se llama estado epiléptico. Y esto es algo delicado que normalmente lleva alteración de la conciencia, aunque hay estatus epilépticos también con preservación de la conciencia. Lo cierto es que es una complicación que debe ser abordada por urgencias y que podría terminar generando afectaciones del bienestar y de la salud y podría llevarlos a la unidad de cuidado intensivo de no controlarse a tiempo. Entonces, esto que ella presentó de desconectarse o de estar desorientada alrededor de 12 horas, es muy probable que se deba a otra causa, como una amnesia global transitoria. Gracias, doctor, por esta respuesta. Miriam, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Gracias, buenas tardes. Le llamo de la ciudad de Bogotá. Yo fui diagnosticada con síndrome de epilepsia tónico-clónica nocturna a los 55 años, hace 2 años. Estoy tratada con topiramato, levetiracetam, pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué relación tiene ese síndrome epiléptico con la depresión y la memoria? Y si puede haber el tratamiento, en mi caso, con el cannabis para dejar de tomar tanto medicamento, porque yo ya parezco una farmacia con tanto medicamento. Yo quisiera saber, y le digo con respecto a la memoria, es porque hay momentos en que yo siento miedo de que no recuerdo cosas inmediatas. Las cosas pasadas las recuerdo, pero las inmediatas no. Cuando me da el síndrome, pierdo la noción, así me hablen, pero me encuentro como en una burbuja. Pero con respecto a lo que nos acaba de comentar la oyente, es importante que si esa epilepsia comenzó después de los 50, debe ser estudiada de manera adecuada. Hay epilepsia generalizada tónico-clónica, sí,
Normalmente es poco frecuente que comience en la edad adulta, sin embargo, está descrita. Hay otras, finalmente, que son más familiares, temporales, pero si son predominantemente en la noche, digamos que habría que averiguar también otros factores o que no sea una epilepsia del lóbulo temporal. Las crisis epilépticas, como les contaba, normalmente durante la noche suelen ser más del lóbulo temporal y algunas del frontal, ¿sí? Es muy importante, además de ello, saber que con cada crisis se está teniendo una activación de un grupo importante de neuronas y en la medida que yo no controle las crisis, pueden haber déficits de esas neuronas en cuanto a su función. Entonces puede generar deterioro cognitivo, alteraciones atencionales, alteraciones en algunas ocasiones matemáticas, en la ejecución de labores que ya tenía muy bien establecidas, lo que quiere decir que es muy importante controlar las crisis para evitar el deterioro de ese grupo de neuronas. Si tienes muchos fármacos, la idea es hacer un buen abordaje con electroencefalografía, mirar si en realidad estás teniendo la actividad eléctrica, digamos que no controlada, mirar si hay combinaciones de fármacos mejores que uno te pueda proponer y como les digo, el CBD entra en el algoritmo de tratamiento solo cuando tengo 2 tratamientos y que no hay una buena respuesta, ¿sí? O en el caso tal de que se combinen algunos otros factores como trastorno del sueño, ansiedad, uno podría ver la posibilidad de combinarlo con otro fármaco, pero es una elección de tu médico tratante, de volver a revisar esa historia clínica y mirar si eres una candidata para el tratamiento. Doctor Clavijo, muchísimas gracias por sus respuestas y esperamos tenerlo nuevamente aquí en Salud y Algo Más. Gracias, doctor. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes.